quería hablar con un economista para ver, para hablar sobre no solamente la actualidad nacional, los anuncios presidenciales, los enojos que causaron esos anuncios. Las mejoras parecen mejoras en las cuevas. Y qué significa esto? Y lo que recién comentaba del tesoro, para que alguien me explique cómo suceden estas cuestiones, qué fines se le puede dar. Bueno, para no enmarañar más la cuestión, voy a presentarlo Claudio Lozano, economista. Claudio, un gusto saludarte. Rodrigo Marcogliese es mi nombre. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarte. Muy bien, ahí yo te escucho un poco bajo, vamos a ir mejorando la señal. Pero para comenzar con los anuncios que viene brindando hace cuestión de 2 semanas el ministro de Economía, que ayer hizo unos muy similares en ese tono, hablando de la emisión cero aquí en Argentina. ¿Qué significa emisión cero y en qué puede repercutir? Mirá, el gobierno tiene una situación financiera y cambiaria complicada, básicamente porque por el modo en que ha venido resolviendo las cuestiones, ha generado un cuadro de endeudamiento del sector público, del Tesoro, del Estado argentino. Hay un incremento de la deuda pública de 65.000 millones de dólares en el curso de los primeros 6 meses por diferentes mecanismos, y donde en la primer conferencia, no en estos últimos anuncios, sino en la conferencia de hace 2 viernes, anunció que le iba a trasladar al Tesoro 12.000 millones de dólares más de deuda. Deuda que estaba en cabeza del Banco Central con los bancos y que pasa a estar en manos del Estado, del Tesoro, de un Tesoro ya endeudado, y en donde, obviamente, frente a esa situación, lo que hay es, primero, un Estado que tiene muy pocos dólares, más bien tiene reservas todavía negativas, en un contexto de vencimiento de dólares de acá en adelante sumamente significativos. Y tiene una enorme torta de deuda en pesos, en donde también con esta última definición, la posibilidad de afrontarlas sin que esté en manos de un banco central que, como emite la moneda, normalmente tiene capacidad de respuesta. Acá los bancos comenzaron a percibir que podría afectarlos esto en términos patrimoniales, y en términos de su liquidez, razón por la cual, digamos, empezaron algunos de ellos a aprovechar los contratos que tenían sobre buena parte de los bonos de deuda para ejecutarlos, que es lo que de alguna manera le reclama el presidente al Banco Macro, pero no fue solamente el Banco Macro. Banco Macro fue el que en todo caso lo hizo en mayor cantidad. Hubo otros bancos que también en menor cantidad lo hicieron. Bueno, ejecutan la deuda en pesos, recuperan esos pesos, los pasan a dólar, mandan dólares en el contado con liquid, y entonces la suba de los dólares financieros se agrega a el cuadro de inestabilidad cambiaria, en donde además tanto el Fondo Monetario Internacional como los propios exportadores y grandes productores rurales vienen demandándole al gobierno una devaluación. En ese contexto aparece esta segunda definición de la emisión cero a la que vos te referís. Obviamente el gobierno lo que busca con esto es que no haya pesos para transformarlo en dólares, y lo que dice en la práctica es que lo que va a hacer es que los dólares que le ingresen por las exportaciones que se realicen los va a utilizar para venderlos en el contado con liquid, de manera tal de que el dólar paralelo, el dólar financiero paralelo baje, y al mismo tiempo, al hacer esto, los pesos que de alguna manera el Banco Central emite cuando compra dólares, en realidad los volvería a absorber cuando vende dólares en el mercado financiero paralelo, o sea, en el mercado de contado con liquid. Esta es la idea de emisión cero. En la práctica, para que quede claro, es algo que agrava el problema de divisas, porque en un contexto donde no tiene dólares, lo que está usando son reservas para
intervenir en el mercado financiero, y eso obviamente agrava más la preocupación sobre la capacidad de afrontar los vencimientos en divisas, y al mismo tiempo, en tanto avanza en un cuadro de emisión cero, lo que hace es profundizar el cuadro recesivo de la economía argentina. Entonces, te diría que lo que pretende acá son entonces una señal fuerte diciendo no voy a devaluar a pesar de que me lo pidan, porque lo que no quiero es que se me vaya al diablo lo único que el gobierno tiene para mostrar, que es que la tasa de inflación ha tenido un comportamiento descendente, y trato de evitar esto. Ahora, la contrapartida para evitar esto es llevar al límite el proceso recesivo que actualmente tiene la economía argentina. Claro. Ahora, hay un día, en la semana pasada, en medio de la corrida, que se salió a comprar dólares, no a vender dólares. Por lo cual, la consulta era si no es un efecto deseado, porque dicen no vamos a devaluar. Bueno, están devaluando todos los días y a pasos agigantados. No es una cuestión dialéctica a veces de no queremos devaluar, pero por otro lado devaluamos y dejamos de hacer. No, hay un cronograma de devaluación. Lo que Claro, pasa bueno, es que el pasa el cronograma de 2%. devaluación del 2% Claro. mensual es un cronograma que va por detrás de la evolución de los precios. Y en este sentido, lo que de alguna manera está pagando el gobierno con esto es una de las 2 o 3 inconsistencias profundas que tiene la estrategia económica, que es qué pasa en una economía que tiene mercados fuertemente concentrados en manos de grupos empresarios fuertemente internacionalizados y que por lo tanto miden y evalúan y marcan sus ganancias en dólares, cuando produzca un salto cambiario importante y desreguló el mercado. Esto es lo que hizo el gobierno ni bien asumió Milei, devaluó o produjo un salto cambiario del 118% y al mismo tiempo desreguló mercados concentrados dominados por grupos fuertemente internacionalizados que remarcan en precios por encima de la evolución del tipo de cambio. Por lo cual, lo que genera eso es que una Argentina que tenía inflación en pesos mantiene la inflación en pesos, pero agrega la inflación en dólares. Claro. Y al agregar la inflación en dólares, lo que esto produce es el retraso cambiario, que es lo que le está reclamando, por un lado, los exportadores y los grandes productores rurales, y al mismo tiempo el Fondo Monetario Internacional. Claro. Ahora, en tanto y en cuanto el dólar siguió devaluándose 2% mensual, cuando en la práctica los precios iban por encima y la tasa de interés cada vez descendía más, ahí, digamos, licuándose los ahorros en pesos, cuando la tasa ya prácticamente evolucionaba en los mismos niveles que el propio tipo de cambio y no permitía hacer grandes diferencias, lo que termina pasando es que tenés presiones en el mercado cambiario que se manifestaron en el paralelo, en el contado con liquid y demás. Tenés evolución del dólar mensual, pero por debajo de la evolución de los precios en un contexto de inflación en dólares. Claro, lo que se conoce como atraso cambiario. Exactamente. A ver, recién comentaba una noticia. Vos fuiste diputado, estuviste en el directorio del Banco Nación. Quizá me puedas ayudar, o me vas a ayudar en todo caso, a que me digas qué pasos debiera haber seguido para que esto no se concrete. La bancaria denunció que el Central está sacando del país el oro de las reservas. ¿Por qué? Porque desde la bancaria detectan que hubo 2 movimientos en el cual se llevaron lingotes de oro, dice uno el 7 de junio, otro el 28 de junio, se fueron para la aerolínea British Airways. Ellos piensan que se trata de los lingotes por un valor de 450 millones de dólares y no se sabe para qué. Probablemente, posiblemente, se usó como respaldo para un préstamo del Banco de Basilea, pero no se sabe para qué y por eso hicieron un informe, un pedido de informe. Como diputado, para ver el procedimiento, como parte del directorio del Banco Nación, ¿qué pasos tendría que haber seguido o qué pasos debe seguir un país para sacar reservas de esta manera cuando lo que sucedió hasta ahora es que no se dijo nada, no se informó? ¿Qué era lo que tendría que haber pasado? Mirá, en realidad si es una operación de crédito en la que se está poniendo una garantía
digamos, de oro para acceder a ese crédito, y ese crédito es un crédito que endeuda a la Argentina, tendría que haber existido una información al Congreso Nacional. Claro. En teoría, digo en teoría porque esto ha sido violentado en más de una ocasión. O sea, las operaciones de endeudamiento que digamos, el único que tiene facultades, en teoría, para tomar deuda, digamos, es el Congreso Nacional. No lo puede tomar el Poder Ejecutivo sin informar previamente al Congreso de la Nación. Uh-huh. Así que si se trata de una operación de crédito, yo también la información que tengo es que, en teoría, esta salida de las reservas en oro tiene que ver para utilizarla como garantía contra un crédito del Banco de Basilea. Yo lo que no tengo en claro es cuál es el monto de ese crédito ni demás. Sí está claro que el Gobierno Nacional está desesperado por tener divisas. Claro. Porque vuelvo a decir, las divisas que tiene hoy son negativas, las reservas del Banco Central hoy son negativas. Para colmo de males, se está tomando esta definición de usar las escasas reservas disponibles para tratar de controlar la suba del dólar contado con liqui. Y sin embargo, y en ese contexto, la búsqueda de fondos frescos está a la orden del día. De hecho, no han encontrado ventanillas abiertas en esta dirección. No sé si esta operación crediticia con el Banco de Basilea tenga algo que ver con esto. Lo más claro ha sido el pedido expreso que hizo el propio ministro en una desafortunada afirmación en las últimas informaciones que hizo públicas en la última semana, que fue decir que estaba en marcha un acuerdo de nuevo crédito con el fondo, que tendría como contrapartida 10.000 o 11.000 millones de dólares. Cosa que fue negada por la propia vocera del fondo 24 horas después de que el ministro de Economía lo anunciara. O sea que no sé en qué medida esta operación de crédito que están haciendo con el Banco de Basilea tiene algún objetivo en esa dirección, pero lo cierto es que da toda la sensación de que el gobierno está sacando fondos, no solo estos, sino también está comprando divisas para colocar en bancos del exterior para que actúen para que nadie sospeche de que no va a haber pagos de los próximos vencimientos de deuda. Por lo primero que dije al comienzo, el gobierno tiene hoy una situación de desconfianza en los denominados mercados respecto a la capacidad de pago de la deuda en dólares, así como de la deuda en pesos. De la deuda en dólares porque no tiene reservas, y de la deuda en pesos porque no es el Banco Central el que tiene que afrontar la deuda, sino que es el Tesoro de la Nación, que no tiene la capacidad de emitir moneda, casualmente porque el propio gobierno establece que el Banco Central no lo va a financiar. Así que en este sentido, las preocupaciones respecto a un eventual default, tanto en dólares como en pesos, lo lleva al gobierno a tratar de garantizar colocando pesos en la cuenta del Banco Central y dólares en cuentas en el exterior, para que nadie sospeche que no va a poder afrontar los vencimientos inmediatos. Claudio, la última, vino el Messi de las finanzas, como le dijo Macri a Caputo, una persona que más allá de una escuela económica para seguir, venía de las cuevas, de lo financiero, y estaba Sturzenegger ahora en el gobierno. Yo recuerdo que en su momento, cuando vos estabas en el directorio, hiciste alguna crítica o marcaste las diferencias con el gobierno nacional y te salieron a criticar justamente por decir cómo puede haber varias voces dentro del gobierno. Bueno, en este caso, ahora está Sturzenegger y está Caputo. ¿Qué puede pasar cuando hay dos personas con un pensamiento que en este caso sí es opuesto acerca de la economía? ¿Cómo, en tu opinión, cómo ves esto? No, mira, yo no veo que haya tanta oposición, son variantes de una misma melodía, tanto Caputo como Sturzenegger. Creo que la preocupación central que digamos que tenemos
que podemos tener nosotros. Recordemos cómo fue la historia. Sturzenegger fue el que, en el marco de la gestión de Macri, puso en marcha las denominadas LEVACs, que generaron un endeudamiento brutal a tasas de interés descomunal. En ningún lugar del planeta se hacían las rentas en dólares que obtenían los capitales financieros en la Argentina, y esto implicó llegar a un cuadro de casi default allá por el año 2000, digamos, sobre finales del 2017, donde se habían acumulado una cantidad importantísima de inversiones financieras en pesos que querían retornar, querían salir de la Argentina para transformar las rentas en dólares cuando a la Argentina se le habían acabado los dólares. Algo parecido a lo que está ocurriendo hoy, aunque la cantidad de inversiones en pesos financieras que se han hecho en estos meses es indudablemente menor. En aquellos 2 años del primer periodo de Macri se habían acumulado inversiones financieras por aproximadamente 45.000 millones de dólares, pero estaban en pesos, y para los inversores transformarlo a dólares para tener la renta financiera en moneda dura es el objetivo principal de toda la alquimia financiera que llevan adelante. Y lo mismo pasa ahora, pero no son 45.000, sino que son 7.200 aproximadamente millones de dólares que están en pesos y que quieren salir y que necesitan dólares para salir. Entonces, ahí apareció la búsqueda del acuerdo con el fondo. El fondo puso los 45.000 palos que se transformaron en deuda del Estado argentino para que un puñado reducido de inversores financieros hicieran jugosas rentas en dólares. ¿Quién hizo esto? Bueno, el acuerdo con el fondo lo establecen con Sturzenegger, pero luego se queda, digamos, el amigo Caputo, porque Sturzenegger, digamos, a partir de llegar al cuadro del default, es relevado del Banco Central. ¿Y qué es lo que pasa? Caputo lo que garantiza es que los primeros 15.000 millones de dólares que entraron del Fondo Monetario Internacional se utilizaron para que los inversores pudieran sacar buena parte de sus inversiones en pesos al mismo valor del tipo de cambio. O sea, no permitió que el dólar saltara, porque si el dólar salta, que es lo que también quieren evitar ahora, si el dólar salta, en realidad la renta que obtuvieron los que invirtieron en pesos, porque la tasa de interés evolucionaba por encima del dólar, esa renta desaparece. Claro. O sea, la pierden. Claro. Si yo compré a un valor de 2 pesos el dólar y no puedo salir con el valor de 2 pesos el dólar, sino que cuando salgo el dólar vale 4, ahí mi renta desaparece. Para evitar que suba, necesitan reservas, necesitan dólares. Eso es lo que están buscando ahora, para poder mantener el tipo de cambio que, por un lado, le facilite mantener la tasa de inflación y al mismo tiempo le facilite a los inversores hacer la renta que tienen acumulada en pesos y que quieren transformar en divisas. Tanto Caputo como Sturzenegger son, digamos, variantes dentro de una misma melodía. Ambos dos han contribuido a procesos de endeudamiento y fuga de divisas en nuestro país en beneficio del capital financiero. Ambos dos han construido políticas que han derrumbado la actividad económica en la Argentina y que, en todo caso, no podemos esperar de ellos ninguna señal positiva. En todo caso, hoy, en términos de coyuntura inmediata, Sturzenegger está más convencido de desarmar rápidamente el cepo y apostar a una devaluación que terminaría de triturar los ingresos de la población, y que es lo que de alguna manera están esperando muchos sectores acá en el país. De hecho, la demanda de los exportadores y del fondo es que se termine el cepo, que se flexibilice el mercado cambiario, y consecuentemente están hablando en concreto de una devaluación. Así que, en realidad, de un modo o de otro, con el derrumbe de la actividad o con una nueva devaluación, estas estrategias no tienen nada que ver con el tipo de discusiones que la Argentina debería hacer. Clarito. Claudio Lozano, economista, presidente nacional de Unidad Popular, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Muchísimas gracias por estos minutos con la audiencia de Comunas por Radio Belgrano. Claudio, un abrazo. Igualmente, gracias a usted por llamarme.